Capturan a Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, líder del cártel de Juárez. Asumió el mando de esta organización criminal en 1997, a la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes. Promovió en el estado de Chihuahua el fortalecimiento de diversos grupos que convirtieron en su momento a Juárez en una de las ciudades consideradas más violentas en el mundo, lo que derivó en cientos de muertes. Localizan 4 nuevas fosas en Iguala, Guerrero. Ofrece el presidente Enrique Peña Nieto acelerar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala. La pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi ganan el Premio Nobel de la Paz 2014. Llega a Alemania la tercera persona infectada con el virus del ébola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Mi Primer Café. Yo soy Ana María Salazar. Es viernes. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. Y tenemos mucha información. Bueno, pues para empezar, algo que sucedió hace muy poco tiempo. La Academia Sueca entregó hoy el Premio Nobel de la Paz a 2 asiáticos. Muy interesante porque son 2 activistas por los derechos de los menores. La primera galardonada es Malala, la activista pakistaní que recibió un balazo de los talibanes en el 2012, un balazo en la cabeza de los talibanes en el 2012 mientras trabajaba por los niños. A sus 17 años se convierte en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Comparte el galardón con el activista indio por los derechos de los menores Kailash Satyarthi, que no tiene 17 años, es ya un activista, con mucho tiempo de trabajo. Estos son los galardonados por el Premio Nobel de la Paz y le podemos anticipar que el consenso a favor de estos premios va a ser universal. El de Malala, ¿no? El de Malala, que tiene toda la parte emotiva. Se le iban a dar el año pasado, hasta sacaron un libro pensando que ella lo iba a recibir hace un año. Entonces, y además es muy merecido. El trabajo de esta mujer, es extraordinario. Les vamos a decir que ayer la Procuradora General de la República, el Procurador General Jesús Murillo Caram, informó que habían descubierto 4 nuevas fosas clandestinas en Iguala. Antes de los primeros 30 minutos después del anuncio, la información estaba circulando en los medios más importantes del mundo. El interés sobre las violaciones a los derechos humanos en Iguala y en Guerrero se ha convertido en el tema más importante de América Latina en el mundo. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien se encuentra en Washington, es el siguiente miembro del gabinete del presidente Peña Nieto que expresa la preocupación por lo que está sucediendo, y él ya establece algo que nos debe de importar a todos. Dice, lo que está pasando en términos de seguridad, y el contexto es Guerrero, sí afecta o sí puede afectar las inversiones y la confianza en México. Es decir, el secretario de Hacienda, que hoy recibe el premio del mejor ministro de Finanzas del mundo por parte del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, dice en la sede de estos organismos internacionales que sí hay una afectación por lo que está sucediendo en Guerrero, mientras que el gobernador Ángel Eladio Aguirre, en una declaración muy sorprendente, anuncia ayer que va a pedir que él no va a aceptar, permítame un segundo, Ana María, que él no va a aceptar que los columnistas políticos en el Distrito Federal exijan y acate lo que piden que se vayan. Raimundo, te buscan. Espérame, Ana María. Lo que está y dice que él lo que va a hacer, tiene razón, me eligieron los guerrerenses y que sean los guerrerenses los que decidan si me voy, por lo tanto, pide una consulta popular para la revocación de mandato. Hasta ahí vamos bien. El problema con esta propuesta, que es muy vanguardista, muy de ofensiva, es que si bien la revocación de mandato aparece
como un derecho de los guerrerenses, no está regulada en la ley de participación ciudadana. Por lo tanto, no puede haber este tipo de consulta. Está proponiendo un instrumento que no existe. Que no existe. Sí. Segundo, él dice que él propone y le pide al Instituto Nacional Electoral que sea el INE el que organice este referendo. Bueno, el INE dice que eso no es posible porque no existe en la ley, que la provisión para una consulta popular es para temas nacionales, no locales. Pero además, si esto no fuera suficiente, también la ley establece que en las consultas populares, como es el caso del salario mínimo, de la reforma energética, de los propios, de la disminución de plurinominales, tenía como fecha de ingreso oficial, para que pueda ser tomado en cuenta, el 15 de septiembre, sí. O sea, 12 días antes de los hechos en Iguala, y además, suponiendo y para efectos de argumentación que todo eso fuera posible, de acuerdo con la ley, las consultas populares van a ser el mismo día de la elección federal del próximo año, que es el mismo día en que se elige gobernador en Guerrero. El mismo día que entonces, esta es una fuga interesante. Pero se escuchó bien. Sí, es decir, sí, mediáticamente sí, parecía... El problema es el asunto legal. Sí, sí, no, claro. Y bueno, cuando él critica a los, le llama opinotecnócratas. ¿Te llaman, Raimundo? No entiendo yo todavía la parte de lo tecnócrata. Pues hoy los opinotecnócratas, de una manera abrumadora en la prensa de la Ciudad de México, se van contra el gobernador Aguirre. Yo creo que aquí tenemos esta información. Es parte, la información del gobernador, la información sobre Iguala, la información de Guerrero, domina el 85% del PAI informativo en 3 diferentes capítulos. Sí. Uno es lo que mencionábamos, el hallazgo de las 4 fosas que hizo el anuncio el Procurador General de la República, quien además dice que hay otros detenidos en el caso de los hechos de Iguala, y dice, sin precisar, que no son policías. No dice quiénes son, pero dice no son policías. En este 38%, que es el primer tema en el PAI informativo de la agencia Intélite, también se incorpora dentro de los impactos en la prensa la captura del jefe del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, con lo cual se acaba la dinastía de los Carrillo Fuentes en el cártel de Juárez, una dinastía que se consolida cuando el último gran jefe nacional del cártel, de los cárteles de las drogas, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, fue asesinado por sus propios lugartenientes. ¿Te llama la atención el lugar donde fue capturado, Torreón? No. Entre los mejores lugares para esconderse son las ciudades, y si no generas tú, si no andas con protección, con escoltas, es fácilmente que pases desapercibido. Entre más gente haya en una comunidad, más fácil te puedes esconder. 35% de los impactos es esta propuesta sin destino del gobernador de Guerrero sobre la consulta, para de que los guerrerenses decidan si se queda o no en el cargo. 12% de los impactos. El presidente Enrique Peña Nieto vuelve a hablar sobre el tema de Guerrero y dice, vamos a llegar tope donde tope. Sí. Cada vez es mayor la distancia entre la presidencia de la República y el gobierno de Guerrero, en los dichos y en los hechos. Cuarto tema, 10% de los impactos. Hoy, si no tiene nada que hacer, o más bien, si tiene algo que hacer en la tarde en la Ciudad de México, no lo haga en el centro histórico, porque los alumnos del Politécnico van a realizar una marcha que va desde la Estela de Luz hasta Tlatelolco. Es un recorrido de aproximadamente unos 5 kilómetros a partir de las 3 de la tarde, que va a trastornar toda la viabilidad. Por eso les decimos, si no tiene nada que hacer, no saque su automóvil. La petición central que se espera en los estudiantes en esta manifestación es por la autonomía del Politécnico,
que hay que decir que este tema no estaba contemplado en los 10 puntos del pliego petitorio que le presentaron al secretario de Gobernación. Y quinto tema, 5% de los impactos, el INEGI reporta que subió la inflación. En septiembre subió 0.44% con respecto a la inflación en agosto, que significa una inflación de 4.22% anualizada. La tasa de septiembre es la más alta desde septiembre del 2012 y el registro del INEGI muestra que es el tercer mes consecutivo de inflación al alza. Y la meta es 4%, o sea, el Banco de México está buscando que eso quede en 4%. Una pequeña corrección sobre la suma del PAI, sumaría 85% de las notas relacionadas con Guerrero. ¿A lo que te referías? Sí. 85%, entre las declaraciones del presidente. Es increíble. O sea, el impacto en el PAI informativo explica también el impacto en la prensa internacional, el tema de las fosas y el tema de Carrillo Fuentes es tema publicado desde ayer en los medios internacionales. Una situación que destacabas tú en el mes de septiembre, que era la falta de de atención sobre la comparecencia del canciller. Claro. Sucedió ayer otra vez y no hay una sola nota. Nada, absolutamente nada. Es decir, como si no hubiera habido comparecencia del canciller Meade, que dijo cosas creo que bastante relevantes entre el tema de cascos azules, una declaración que también tiene que ver con este tema, que es no se asume presión por parte de la prensa internacional. Dice que lo que está haciendo el gobierno mexicano es por convicción, ¿no? Digo, difícil distinguir qué es qué, pero... Sí, porque no es reacción a lo que están diciendo en el Así es, ¿no? Pero una declaración de independencia, ¿no? Yo creo que de lo más notable por inusual, ciertamente es la declaración del gobernador. Sí. Por la consecuencia que tiene. Sí. Y porque no se va a sostener. Claro. O sea, el tema se oyó muy bien. O sea, como tú dices, Paco, fue pues realmente muy persuasivo, racionalmente muy claro. O sea, si los guerrerenses son los que votaron por mí, los guerrerenses son los que tienen que decidir. Eso, por supuesto, eso no compete. Pero lo ni otro al que Federal, es muy delicado es que se refiere a la ley. O sea, esto que está señalando como una imposibilidad, que ya lo platicaremos con el presidente consejero, ¿no? De qué tan dentro de la ley está esta propuesta, me parece muy delicado que un gobernador proponga algo, que cree en una institución. Que no existe. Pero lo hace... un esfuerzo comunicativo, ¿no? Sí, exactamente, porque sabe que al decirlo, yo no sé, creo que sí fue un gran error cómo se expresó. Primero ataca a sus críticos, que siempre hace nota. Cuando atacas a tus críticos, ¿cómo me van a criticar a mí? O sea, vamos, no, yo no me voy a ir. Y dos, aquí el proceso de que se vaya un gobernador es un juicio político. O sea, sí hay mecanismos legales para que se pueda... Hay varios. Es una solicitud de licencia, es un juicio de procedencia. Entonces, el juicio de procedencia se determina en el Senado de la República, no es un asunto local. En 1996, el gobernador Rubén Figueroa, después de lo que sucedió en Aguas Blancas, donde la Policía Estatal disparó contra una manifestación y mató a 17 campesinos, pidió licencia. Sí. No era culpable, pero se asume la responsabilidad política. Por lo tanto, en esa misma lógica, lo que hizo el gobernador Figueroa fue solicitar licencia y permitir que con su salida se abrieran los espacios para que la investigación procediera y al final no hubo impunidad en Aguas Blancas. Puede haber inconformidad todavía porque piensen que no fue suficiente, pero no hubo impunidad. Aquí lo que estamos viendo está muy atorado el caso, tan atorado que la propia Fiscalía de Guerrero tuvo que reescribir lo que había hecho. Había pedido el juicio de procedencia en contra del alcalde con licencia de Iguala, el juicio de procedencia que se medio atoró en el Congreso local de Guerrero y que en todo caso los tiempos para establecer el juicio de procedencia iban a ser de un mes. Cambia la petición por revocación de mandato. Lo cual, si vemos lo que está sucediendo con la instrumentación de la ley, pues tampoco se puede aplicar. La revocación de mandato es un procedimiento que duraría 8 días, pero si no está regulado, no puede ser aplicado. Esto lo que está generando, de manera, digamos, inopinada,
son las posibilidades para el alcalde con licencia de protegerse. Por lo pronto, desde el 27 de septiembre le otorgaron una solicitud de suspensión provisional contra presentación por parte de la autoridad para que vaya a declarar o detención. Esta suspensión provisional, hay que precisarlo, queda anulada en el momento que haya una orden, se gire una orden de aprehensión por delitos graves. Oye, ¿por qué no hacemos eso? Porque me están diciendo, vámonos a un corte porque vamos a regresar y continuar conversando sobre lo que está en Guerrero. Vámonos a un corte, no se vayan. Crezcamos juntos. Ser formal conviene. Cuando eres formal, puedes disfrutar de grandes beneficios para tu negocio y tu familia. Inscríbete ya. ¿Viste que mi compadre ya no le va a hacer su fiesta de 15 a Pati? ¿Por qué? Pues con lo de superación de la vesícula se le fueron todos los ahorros. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Y si nos volviéramos formales? ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si te haces formal te dan el 50% de descuento en el seguro social para toda la familia. Pero hay que pagar impuestos, muñequita. Haz cuentas, nos conviene. Así estaríamos todos asegurados. Qué vivo me saliste. Suertudote. Gobierno de la República. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública. Y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa. Una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Como jamás se ha hecho en televisión. Tenemos un programa lleno de revelaciones. ¿No me cree? ¡Chéquelo! El único programa en la televisión con lo que hay que ver de la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Para que el agua llegue aquí, debe viajar desde acá y eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo pasar de las intenciones a los hechos? Con nuevas leyes. Necesitamos regulación federal sobre los organismos operadores municipales para asegurar que cumplan con sus responsabilidades en materia de agua. Para que el agua que está hasta acá sí llegue aquí. Nueva alianza. ¿Existe un lugar donde jugar basta? Se toma en serio. Apretemos un botón y a ver qué palabra sale. Reporte Roemer, nuevo horario, viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. A 2 semanas de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, aseguró que no renunciará al cargo. Sin embargo, propuso realizar una consulta ciudadana organizada por el Instituto Nacional Electoral para que sean los guerrerenses quienes decidan si debe dejar la gubernatura o no. Hagamos la consulta y que esa consulta, invocando el 35 constitucional y con la participación de un organismo imparcial, sean los guerrerenses los que decidan si Aguirre se va o se queda. El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, respaldó someter a consulta la revocación de mandato de Ángel Aguirre y afirmó que su partido no defenderá a nadie. El PRD no va a encubrir a nadie, no va a defender a nadie.
no va a tratar de impedir ninguna investigación, por el contrario. Casi a la par de este anuncio, el procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, informó que 22 policías municipales de Iguala detenidos por los hechos registrados contra normalistas fueron consignados al Penal Federal de Tepic, Nayarit. En conferencia de prensa, el funcionario señaló que el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, puede ser culpado por omisiones, lesiones y desaparición forzada. Fue omiso en tomar los cuidados o recaudos necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la normal rural. Tuvo la obligación jurídica de actuar para evitar el resultado típico, siendo de destacar al respecto lo que manifestó públicamente a distintos medios de comunicación, en el sentido de que prefirió seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir. En tanto que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero instalaron un campamento en el Zócalo de Chilpancingo para exigir que aparezcan con vida los normalistas desaparecidos. Horas más tarde, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dio a conocer que fueron detenidas 4 personas relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Refirió que estos sujetos revelaron el lugar de 4 fosas clandestinas localizadas cerca del municipio de Iguala. A decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de estudiantes asesinados. No podemos confirmar todavía que esto sea real hasta que no hayamos hecho el levantamiento adecuado de estas y poder identificar mediante procedimientos periciales serios si esta revelación es cierta. Y decirles con toda claridad que una de ellas es la búsqueda ya oficial del presidente municipal, de su esposa y del director de seguridad municipal para que respondan ante los hechos en los términos que la ley señala. Es decir, para que puedan declarar al respecto. Desde Irapuato, Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto informó que giró instrucciones al Gabinete de Seguridad para acelerar las investigaciones y capturar a los responsables. Es un hecho que no puede permanecer impune. En pocas palabras, no cabe, como lo señalé, el menor resquicio de impunidad. Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables, aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala. El Senado de la República aprobó la creación de una comisión que dé seguimiento al caso. Vamos a elaborar rápidamente entre todos los senadores y las senadoras y senadores que vamos a integrar este grupo plural un plan de trabajo que deberá incluir la coordinación igual con la colegisladora. Deberemos coordinarnos estrechamente con el Procurador de la República. Deberemos coordinarnos para poder tener todos la posibilidad de diálogo con las víctimas, con los padres de las víctimas. Por lo pronto, elementos de la Marina Armada de México detuvieron en Morelos a Salomón Pineda Villa, alias El Molón, quien es relacionado con la delincuencia organizada y es hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Mientras que el Congreso de Guerrero admitió y declaró procedente la solicitud de juicio de responsabilidad penal presentada por la Procuraduría del Estado en contra del alcalde con licencia José Luis Abarca. No obstante, un juez federal en materia de amparo le otorgó una suspensión provisional que impide que sea detenido por las autoridades. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, eso es lo que desespera de todo este proceso y la capacidad que tiene el Estado mexicano de irse contra funcionarios corruptos o que estén ligados contra el narcotráfico. En este momento, por el amparo que tiene el presidente municipal de Iguala, no lo pueden detener las autoridades. Es que eso es lo increíble. Bueno, yo digo que aún en este caso, qué bueno que existe la ley. Pues sí. Porque puede no gustarnos nada en este sentido, pero hay otros casos donde son personas totalmente inocentes. No. Que ahora voy. Yo decía en un principio, él sí puede ser detenido en el momento que se le gire la orden de aprehensión por un delito grave. ¿Por qué no se le ha girado la orden de aprehensión? Porque en este momento, entiendo, no tienen las suficientes pruebas para un delito grave. Si van y lo detienen en este momento por un delito grave que no se sostiene, va a salir en libertad. Sí. Y entonces van a decir, ahí están los jueces. No, se tiene que documentar. Ahora, aquí, a mí lo que me llama la atención es la forma como la Fiscalía de Guerrero está cambiando las cosas. Sí. Porque en la medida en que están de manera regular, en menos de 2 semanas,
te van modificando todo, le incorporan un delito, se lo quitan, lo acusan de una cosa, se la cambian, ahora lo están acusando por desapariciones forzadas. Pruébale a un gobernante la desaparición forzada. O sea, porque para probar esto, tú tienes que establecer la línea de mando sobre la desaparición forzada. Para que tú, alcalde de Iguala, seas acusado de esto, yo tengo que probar que tú giraste la orden. Es decir, la desaparición forzada en esos niveles es muy difícil. ¿Y qué hay de la acusación previa? La de 2013. Eso no será elemento. Ese es otro tema. La del 2013 que viene de donde lo acusan de presunto, es presunto homicida o lo acusan de homicidio. Bueno, también se lo tienen que probar. Ahora, esa es una investigación abierta. Lo tiene la Procuraduría de Justicia de Guerrero desde el 2013. No ha avanzado nada. Por eso cuando dicen es que la Procuraduría General de la República sabía y no ha hecho nada, no. La Procuraduría General de la República fue enterada del caso, pero el caso sigue en la jurisdicción de la Procuraduría Estatal porque... Es del ámbito local. Y es un delito del fuero común. O sea, en este momento no hay ninguna posibilidad, salvo que se determinara el tipo de arma por lo cual lo podía traer la Procuraduría General de la República. Este tipo de pequeños detalles nos habla no de los controles y los candados que tiene la ley, que sigo pensando es mucho mejor tener esto, sino de las argucias legales en las cuales con este cambio de acusaciones lo que se generan es confusión y tiempos para la defensa. Y el tiempo para la defensa también es tiempo para que si está prófugo se vaya donde pueda. O destruir la evidencia, o cerrar cuentas de banco, porque aquí hay varias cosas que se le puede acusar. Lo de desaparición forzada, yo estoy de acuerdo contigo, es difícil de probar, pero se podría eventualmente probar en este caso, pero a lo mejor lo que necesitan son las declaraciones del secretario de Seguridad Pública. Ese sería probablemente... Tendría que inculparlo directamente el secretario de Seguridad Pública. Pero aquí se le puede... Está prófugo también. Que también está prófugo. Entonces, aquí lo que se le podía acusar son vínculos con grupos de crimen organizado, se le puede revisar las cuentas de banco, hay una serie de cosas que se pueden hacer. El problema es, como es un funcionario público y tiene inmunidad, que mucha gente le llama impunidad, la inmunidad de un funcionario público no debería protegerte de este tipo de acusaciones, pero sí los protege. Ese es el problema. Entonces, yo creo que con este caso en particular, si los legisladores de veras no le entran al tema de qué te protege la inmunidad o no, yo creo que sí es una gran negligencia, eso es un descaro, porque no debería, ese es el problema de tratar de arrestarlo. El pedir un amparo en este momento no se lo darían, Raimundo, si no fuera que tuviera inmunidad, por supuesto. No. Sí. Son dos cosas. El juez no se fija si tiene fuero o no. El juez establece sobre lo que se le presenta. No, Entonces, en este caso... el amparo no está basado sobre su inmunidad. Está basado... No. El amparo... Se lo darían a cualquier ciudadano. El amparo se dio, se pidió el 27 de septiembre. Los hechos en Iguala fueron la noche del 26 al 27 de septiembre. Él seguramente... siguiendo sus declaraciones originales, cuando se despertó y vio en los periódicos lo que había sucedido en su municipio con su policía, dijo, pues yo me voy a proteger antes de que suceda cualquier cosa, y obtuvo la suspensión provisional. No tiene nada que ver con nada, se lo darán a cualquier ciudadano. Claro. No, se lo dan sí, pero a cualquier otro ciudadano no se lo hubieran dado así como se lo están dando por el tema... Menciono yo el caso, y bueno, yo no soy abogado para decirte cuántos casos de suspensión provisional se otorgan al día de personas que no tienen fuero. Es un asunto legal. Lo que sucede es que con el fuero le protege de ir a la cárcel. No. O sea, con el fuero te protege de que no te investiguen. O sea, el problema del fuero es que ni siquiera pueden abrirte una investigación, una averiguación previa. Ese es el problema. Entonces, está ese tema. Está también
Y hay procesos, hay que decirlo también, hay procesos por el cual le pueden quitar el fuero. No los han iniciado. O sea, en este momento ya podría haber la legislatura de Guerrero quitarle el fuero. O sea, quitarle ya. Pero no lo están haciendo. Lo mismo porque, volviendo al tema de los comentarios del gobernador, el proceso legal va a ser ese. Y lo que me parece, o sea, le van a tener que quitar el... Mira, me están enviando un mensaje que nos aporta más luz a esto. Me dicen, en la suspensión provisional, el juez apenas va a solicitar informes para conocer realmente el delito. Entonces el juez ya determinará si se mantiene o no se mantiene. El fuero, me dicen, sí permite abrir una averiguación previa. Es lo que me está diciendo gente que sabe del tema aquí en México. A ver, bueno. Entonces, el problema de la forma en que se dan estos amparos, y es cierto, se dan a todo el mundo. La gran crítica que ha habido es que aunque no te permite ni siquiera ya empezar un proceso penal. ¿Por qué? Porque están diciendo, a ver, ya con este amparo que le dieron al presidente municipal, ya el gobierno tendría que haber tenido un paquete de este tamaño para quitarle el amparo, y ese es el problema de cómo se están manejando. Más allá del tema, que estoy un poco en desacuerdo con lo que dijo, pero bueno, es uno de estos temas donde la verdad jurídica y la histórica, ¿no? No, ni siquiera es histórica, son interpretaciones diferentes y cómo se implementan este tipo de leyes. El hecho es que ¿cuántos funcionarios públicos han podido procesar en este país por este delito? Bueno, a ver, yo sugeriría que no nos vayamos al bosque porque estamos en este momento en un árbol muy específico, que es todo este tipo de confusión. Con respecto a, nada más para cerrar el caso de la suspensión provisional, una vez que revise el juez, que es lo que me están diciendo, una vez que revise el juez, puede plantear la suspensión definitiva si considera que hay alguna violación a sus derechos. Entonces, bueno, a lo mejor no nos gusta, insisto, pero así es la ley. Y la verdad es que qué bueno, porque si sucede contigo, entonces es la misma aplicación de esta ley. Ahora, si no lo considera que no hay elementos, no se le da la suspensión definitiva. Es decir, si el juez considera que no se violaron sus derechos humanos, entonces no hay suspensión definitiva y analiza de fondo si procede o no el amparo. Son los tiempos de la ley. Ahora, sigue habiendo muchísimas interrogantes sobre este caso. Esto que estamos hablando es lo asequible. Lo que platicábamos de la propuesta del gobernador es algo asequible. Si es legal o no es legal, si se puede o no, ya es otro tipo de discusión, pero es asequible. ¿Qué es lo que no es asequible? Una cosa vinculada con el exalcalde se detuvo ayer en el centro de Cuernavaca a Salomón Pineda Villa, que es el cuñado del alcalde y es considerado por la autoridad federal el jefe de Guerreros Unidos. Esta banda delincuencial, que es a la que responsabiliza la autoridad federal de haber participado y ordenado a la policía de Iguala asesinar a 17 estudiantes. Y menciono el número de 17 y ahorita voy a regresar. Bueno, lo detuvieron en Cuernavaca. Primero, no sabemos por qué lo detuvieron. ¿Por qué él estuvo preso hasta el año pasado en Tamaulipas por un proceso, por una captura que se hizo sobre varios miembros de Guerreros Unidos años antes? Y por ese caso salió en libertad, por lo que lo acusaban, no tengo el detalle del caso, por lo que lo acusaban o no se probó o se cumplió. Para efectos prácticos, él salió en libertad el año pasado. ¿Por qué lo vuelven a detener ayer en Cuernavaca? No nos ha dicho la autoridad cuál es el delito. Y eventualmente... Tiene que haber un delito, porque tampoco te pueden detener. No te pueden detener por nada, ¿no? Entonces, primero, ahí está, que es una laguna. Otra laguna que es muy importante para mí, que además está a la vista de nosotros, con las 4 fosas clandestinas de ayer, ya son 9 fosas clandestinas. En las primeras fosas se había reportado que había entre 28 y 35 cuerpos. Hay 4 fosas más.
Esto es una aritmética simple para efectos de argumentación, al punto a donde voy a llegar. Si son 35 cuerpos en las primeras fosas y son 43 estudiantes desaparecidos, faltarían, es para efectos de argumentación una vez más, asumiendo que son 8 cuerpos. Si son 8 cuerpos en 4 fosas, 2 cuerpos en una fosa no es una fosa clandestina. No. ¿A dónde voy? Que lo que está descubriendo la Procuraduría General de la República, lo plantea como una hipótesis, es un gran cementerio clandestino del crimen organizado en Iguala. Más allá de... Mucho más allá de... La Procuraduría General de la República ha sido muy cuidadosa en decir, los 43 jóvenes, de los cuales no se sabe nada desde el 27 de septiembre, siguen en calidad de desaparecidos. Hasta que se pruebe que están en algún lugar detenidos, que se pruebe que algunos de ellos son parte de los cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas, que se determine exactamente qué es lo que sucedió. Que en términos de responsabilidad y de autoridad es lo más responsable que puede ser. En términos de opinión es lo más desesperante, dada la situación que existe. Claro, ¿no? Es decir, explicar todo este nivel de detalle sobre los límites de la ley. Y tensa mucho. Y a donde voy finalmente es a lo que pienso yo es el gran misterio de Iguala. Tenemos las declaraciones de los policías donde dicen, estamos hablando de, eran originalmente 56 estudiantes normalistas, aparecieron varios. Estas otras fosas, según entiendo, son por declaraciones de los detenidos. Que refiere, o sea, lo cual no es un tema menor. No. O sea, a las fosas no llegas por Google Maps. O sea, llegas a través de las declaraciones de los detenidos. El punto para mí de las fosas clandestinas es que lo que estamos viendo de las fosas es mucho mayor de lo que sería únicamente en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Antes de irnos a otro tema, ¿por qué no platicamos sobre el comunicado del ERPI? Pero nada más déjame, porque esto viene conectado con el comunicado del ERPI, que eso es muy importante. Del ERPI, no del EPR, porque hubo una es una decisión. Bueno, desde el 1 de octubre ha habido 2 comunicados del EPR, el Ejército Popular Revolucionario. Ha habido un comunicado del ERPI, que es una decisión del EPR que opera en Guerrero. Ha habido un comunicado de las FARC, es otra guerrilla, y ha habido otro comunicado de las milicias populares, que es una guerrilla que no se conoce realmente. Es decir, 4 organizaciones guerrilleras han sacado comunicados. El comunicado del ERPI es el más interesante y ahorita voy a ir porque se conecta con lo que yo pienso que digo, lo que insisto, el misterio de Iguala. Perdóname que te interrumpa, Ana María, porque ya también me reclamaron Vivian Fournier, que me dice, con todo respeto, deje usted hablar a Ana María, que es muy inteligente y no se come en el micrófono. ¿Me permites el micrófono? Te doy el micrófono, Rayo. Voy a seguir hablando con tu permiso. Es básicamente lo que dijo Rayo. Déjame autocriticarte. Es que, ¿sabes qué? Sabía que me estaba burlando de él, entonces por eso no me dejaba hablar. Entonces, ¿tienes permiso, Raimundo? Muy amable, muy amable. Gracias. Ahora, es muy importante la parte de los números y la parte de los hechos. En este momento no sabemos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha entrevistado a más de 70 personas, no tiene ni la autoridad federal la hora en que llegaron los estudiantes a Iguala. Exacto. No hay una explicación todavía del por qué estaban en Iguala haciendo esta jornada de boteo. Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo más que habían llegado en términos de distancia para hacer este tipo de acciones, de jornadas de boteo, en otras ocasiones había sido a 31 kilómetros de Chilpancingo. Chilpancingo está a unos 20 minutos de Tixla, donde está la normal de Ayotzinapa. Entonces, este punto se llama Costa Verde, si mal no recuerdo, a 31 kilómetros de Chilpancingo en la carretera de Iguala. Ese era lo máximo que habían llegado a hacer este tipo de jornada. ¿Por qué los estudiantes se fueron hasta Iguala, que está
casi 100 kilómetros más allá del último punto, no se sabe. ¿A qué horas llegaron a Iguala? No se sabe. Si eran 56, ¿por qué la orden, de acuerdo con los policías municipales, era contra 17 de ellos? Porque de acuerdo con la declaración de los policías municipales, la instrucción de detenerlos sí es del jefe de la policía, del director de seguridad pública, pero la orden de matarlos es de un jefe local de Guerreros Unidos que dice 17. ¿Quiénes son estos 17? ¿Por qué únicamente estos 17? ¿Qué es lo que hicieron estos 17 que generaran este tipo de situación? ¿Desde cuándo había este tipo de situación? La manera como disparan los policías, porque dispararon realmente a mansalva contra 3 autobuses, 2 de ellos que habían sido secuestrados por los estudiantes, y la forma como se los llevan y desaparecen, porque sí hay un número de estudiantes que se ven en las cámaras de seguridad que se los llevan en camionetas de la policía municipal. O sea, no sabemos dónde están, pero sí sabemos. Ese es el último punto en el cual un número de ellos, que conocemos cuántos, desaparecen ante las cámaras de seguridad. Entonces, esto no se da entre grupos que son distintos, porque estamos hablando de un grupo criminal. Un grupo criminal contra un grupo criminal es este mismo tipo de metodología, pero un grupo criminal contra un grupo cuyas demandas y reivindicaciones son sociales. Y políticas y educativas, como el caso de la Normal de Ayotzinapa, no tiene una explicación racional. Apenas que se confundieron. ¿Por qué? Pero esa es otra teoría, que hubo una confusión. Exactamente. Sí. Pero tenemos todas estas dudas que es de la investigación. Estamos en este momento muy impactados por el tamaño del tema y por las declaraciones. Y la complicación de la explicación. Es decir, si es cierto que estos no eran solo estudiantes, entonces es la parte más complicada. Ahí es donde conectamos con el comunicado del ERPI, el Ejército Revolucionario Popular Insurgente, que es una decisión del EPR, es la parte más militarista de la guerrilla mexicana, de lo que llamaba el presidente Zedillo la guerrilla dura, la guerrilla mala. Decía, el EZNN es la guerrilla buena, el EPR es la guerrilla mala. Es un grupo muy militarista que tiene raíces en Guerrero, profundas en la propia Normal de Ayotzinapa, donde estudiaron Lucio Cabañas, el fundador de la guerrilla campesina en este país. Ahora, el ERPI saca un comunicado breve ayer, sumamente importante, porque en el comunicado dice que están llamando a su brigada de ajusticiamiento. Su brigada de ajusticiamiento es una guerrilla militarista, tiene además una unidad más militarista, digamos, una unidad de élite. Dice, estamos convocándola porque estamos ya recogiendo toda la información sobre Guerreros Unidos para ir sobre ellos. Que va a haber una guerra. Es decir, una declaratoria de guerra. En 2 grupos ilegales, uno de ellos le declara la guerra al otro. O sea, estos sí son planteamientos de la guerrilla. Entre bandas criminales, lo que hacen es matarse entre ellas. Aquí no, aquí sí existe en la estructura una declaración de guerra a Guerreros Unidos. Esto es muy extraño porque está respondiendo el ERPI como si hubieran sido atacados. Esto es un poco lo que sucedió, para dar un ejemplo, cuando desaparecen 2 jefes del EPR en el 2007 en Oaxaca, que como consecuencia hay 2 acciones militares del EPR en 2 oleoductos en el sur de México. Es la respuesta militar del EPR por la desaparición. Ahora, como procedimiento, ¿la guerrilla suele avisar? Sí, es como las declaraciones de guerra. No, pero no es más bien te hace responsable de lo que hiciste. No, sí hay, son los procedimientos distintos. O sea, la guerrilla sí establece este tipo de señalamientos por una razón,
porque son organizaciones clandestinas, sacan el comunicado y en realidad no nos están avisando a nosotros, aunque nos están avisando a todos. Lo que están diciendo es a sus cuadros, actívense porque vamos a enviarles mensajes. Sí. Y se dan por aludidos, que es el esa es la parte importante. Sí, por eso lo del ERPI, sí lo mencionamos y no los otros comunicados, porque el ERPI asume como algo personal y dice vamos sobre ellos. Y es muy interesante el cuarto punto del comunicado, que es el último, donde hace responsables de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre a la corriente Nueva Izquierda del PRD, es decir, a la corriente de los chuchos, es decir, a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática y directamente, con nombre y apellido, a la corriente, dice, y los hacemos corresponsables de los hechos. Entonces, corresponsables políticos de la muerte de 3 normalistas, murieron 6 esa noche, otras 6 personas, un futbolista, y desollaron a uno de los estudiantes. O sea, que eso es... A ver, mira, esto es algo muy interesante. Es que no tenemos la confirmación oficial que la persona desollada sea. Esto sigue siendo de las cosas muy raras. Si el peritaje dice esta persona sí es quien dicen que es un normalista, nos introduce otro ingrediente adicional, decir, bueno, el desollamiento no es ni siquiera normal entre la lucha entre cárteles de la droga. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, ¿qué es lo que no sabemos? ¿De qué tamaño es la profundidad de ese pozo para poder entender este nivel de violencia? ¿Saben qué? Bueno, lo vamos a dejar así con muchas interrogantes porque nos tenemos que ir a otro corte. No se vaya. Proyecto 40 renueva su programación a partir del 13 de octubre. El estreno del programa Red Política con Estela Libera todos los lunes a las 21:45 horas. Porque usted lo pidió, Late Night Express extiende su horario a 30 minutos. Félix de Valdivia lo espera martes y jueves a las 21:30 horas y sábados a las 22 horas. No es nuestro, nunca lo fue y nunca lo será. El refugio de los conspiradores, ahora de 45 minutos. Todos los martes en punto de las 22 horas. Todo personal con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo regresa a las 21 horas de lunes a viernes. ¿A qué no sabías? Con Lourdes Mendoza, lunes 21:30 horas. Sergio Sarmiento y su Quinto Poder todos los miércoles a las 21:30 horas y al terminar 21:45 lo tomas o lo dejas con María Amparo Casar y Leonardo Curcio. Raúl Ferráez nos presenta a los líderes mexicanos, viernes a las 21:30. Y para cerrar la semana con una sonrisa, platicando con Alasraqui, todos los domingos a las 23 horas. Proyecto 40. Con el INEA, yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. En los próximos 4 años vamos a ayudar a más de 7 millones de mexicanos a que aprendan a leer y a escribir. O que estudien la primaria y secundaria de manera gratuita. Si quieres, puedes aprender. Y si sabes, puedes enseñar. Participa. Todos podemos ser parte de ella. Llama al 01800 00 60 300. Con el INEA, yo sé que puedo. Con la alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Todo para ver a un simio. Brasileño, pero simio aún. Esto ya es un círculo de queja de juicio por expresiones racistas en contra del jugador de fútbol Unido Acción Nacional. Pepe Báez, ofrezco de corazón sincera disculpa por mi imprudente declaración. Todo lo que dicen, cómo se mueven y qué hacen los políticos y sus partidos tiene un interés: ganar 2015. El programa Trend Topic de la política en televisión. Red Política. Estreno. Lunes 21:45 horas. Proyecto 40.
El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. La Vida es Cine presenta. ¿Mío? No, señor. ¿Mío? No, señor. Cuando éramos niños siempre nos decían que una cigüeña nos trajo al mundo. Pero hay otra historia que jamás nos contaron. Ten cuidado. Ten cuidado. Diviértete como niño con estos dos grandes comediantes de la época de oro del cine mexicano. La cigüeña distraída. Tómalo con calma, Viruta. Ni que fuera para tanto, mano. Domingo, 18:30 horas. Proyecto 40. En el gobierno de la Ciudad de México, nuestra principal preocupación ha sido el bienestar de las personas. Este año entregamos más de 47 millones de desayunos nutritivos y de calidad a 600,000 niñas y niños, todos de escuelas públicas de educación básica de nuestra ciudad. Seguimos trabajando por nuestra querida Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Primer Café. Tenemos en la línea a Lorenzo Córdoba Vianello, que es el presidente consejero del INE. Bienvenido al programa, consejero. Muchísimas gracias, qué gusto saludarles. Vámonos a la pregunta que están haciendo muchas personas en este momento a la luz de las declaraciones del gobernador de Guerrero, en donde él pide que ustedes supervisen pues un referéndum, una consulta ciudadana para ver si él continúa como gobernador o no. Ya tomaron una posición, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer nada que no esté establecido en la ley. Y hasta donde yo entiendo, el planteamiento de la consulta ciudadana que hizo el gobernador de Guerrero es algo que se asemeja a una figura que no existe en nuestro marco jurídico, al menos en el federal, que es la revocación de mandato. Y por otra parte, las consultas populares que están establecidas en la Constitución, que tienen una ley específica y que involucran al INE. Ahora mismo estamos contando las firmas, las adhesiones de 4 consultas populares, como ustedes saben, unas que tienen que ver con la reforma energética, otra que tiene que ver con el salario mínimo y una más que tiene que ver con la reducción de legisladores plurinominales. Están regidas por un marco legal específico y la propia ley establece que las consultas solamente pueden hacerse concurrentemente con elecciones federales el mismo día de la jornada electoral federal, y además estas tienen que presentarse ya sea por una minoría parlamentaria, ya sea por un conjunto de ciudadanos de al menos el 2% del padrón electoral, pero la fecha límite para que se les solicite, para que se presenten este tipo de consultas es el 15 de septiembre, que ya terminó, ya culminó. Entonces, jurídicamente no hay ninguna posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral participe en este tipo de consultas, además de que las consultas, insisto, son para que los ciudadanos se pronuncien sobre temas de trascendencia nacional y no para determinar si un funcionario público continúa o no en su mandato. Esa es más bien una figura distinta, jurídica distinta, que es conocida, como te decía, como revocación de mandato, y no existe en el marco jurídico nacional. Además, el INE no puede organizar, a la luz de esta ley de consultas populares, consultas en una sola entidad federativa, sino son consultas que se hacen a la ciudadanía de toda la nación, ¿no? Lorenzo, ¿cómo estás? Paco Abundis, un gusto saludarte. Paco, qué gusto saludarte, al contrario. Igualmente. Oye, literalmente por alusiones institucionales, el INE está obligado a responderle al gobernador de manera formal, porque él lo hizo de una manera mediática, ¿no? Y aquí, para distinguir las figuras, ustedes tienen que responder. Asumo que no hay una solicitud de esta naturaleza formal por parte del gobernador. Creo que lo hizo, como decíamos aquí, como una forma de llamar a los guerrerenses a la defensa prácticamente del federalismo y de su estado. ¿Ustedes qué procede aquí? ¿Ustedes le tienen que responder formalmente? Pues mira, hasta donde yo tengo entendido, no ha llegado ninguna solicitud formal.
en el momento en que esta llegue habrá una respuesta formal y la respuesta formal me temo que será justo en ese sentido, porque nosotros estamos atados al principio de legalidad. Nosotros no podemos estar actuando a voluntad de algún actor político. Nosotros tenemos que ceñirnos a los procedimientos y a los mecanismos que están establecidos en la ley, y por supuesto, digo, esto es una respuesta que hago yo como funcionario público, pero y como alguien que designa la ley, pero hasta donde entiendo no hay una petición formal. Si llega a verla, contestaremos formalmente. Si no, pues no. Oye, Lorenzo, en otro tema, ahora que ya empezó el proceso 2015, tú has puesto mucho énfasis en el tema de fiscalización como como una, digamos, parte de la ley. ¿Dirías que esa es la gran diferencia en lo que vamos a ver en esta elección con el proceso, digamos, 2012 o el referente 2009, que sería la intermedia más cercana? Mira, Paco, la reforma de este año trae consigo múltiples modificaciones, cambios muy importantes. Probablemente el más emblemático, el más sencillo de percibir para los ciudadanos cuando vayamos a las urnas en junio próximo, va a ser la figura de la así llamada casilla única, que va a operar en donde hay elecciones concurrentes entre la federal y la local. Es decir, por ejemplo, en el Distrito Federal, en el estado precisamente de Guerrero, en el Estado de México, entre otros, en 17 entidades en las que se renueva algún tipo de poder local, gobernador en 9 casos, congresos locales, municipios. Allí ya no va a haber 2 casillas, una local y una federal, sino una única casilla. Y esto le impone al órgano electoral nacional, al INE, una modificación de su logística y de los mecanismos de capacitación. Segunda gran novedad, pues vamos a tener la figura de la consulta popular, que ahora el INE está verificando, como decía, en términos del número de firmas. Después la Corte tendrá que validar su constitucionalidad, y si esta es aprobada, pues el 7 de junio próximo estaremos también emitiendo nuestra opinión en estas consultas populares. Y finalmente, sí, vaya, hay muchos otros cambios, pero el de la fiscalización que tú decías es muy, muy importante. Entre otras cosas porque, bueno, lo digo así llanamente, las elecciones del próximo año van a ser las más fiscalizadas de la historia electoral de nuestro país y probablemente del mundo, porque la reforma le impone al INE innovar la fiscalización que se venía haciendo hasta ahora mediante un sistema de contabilidad en línea, es decir, va a ser una fiscalización en tiempo real, que tendrá que hacerse un corte, evidentemente, de los gastos de campaña al cabo de la elección, de la jornada electoral. Pero ahora, y esto es una gran novedad, la fiscalización, en lugar de hacerse a lo largo de 6 meses, de los 6 meses o incluso hasta más después de la elección, el INE la va a tener que hacer en 45 días. Esto quiere decir que antes de que se califiquen las elecciones, se podrá saber si hay o no rebases de topes de campaña, y eso es muy importante porque, como tú sabes, ahora el rebase de topes de gas de campaña ahora es una causal de nulidad de la elección. Entonces, sí hay muchas novedades. La verdad, la reforma de este año implicó una transformación en muchos sentidos radical del sistema electoral mexicano. El INE va a estar muy presente en las elecciones locales, mucho más que antes, y bueno, las novedades van a ser en consecuencia muchas, ¿no? Oye, Lorenzo, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en el Primer Café. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, es un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias. Saludos, Lorenzo. Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Bueno, ya tenemos declaración política sin sustento jurídico. Aquí me parece que el gobernador de Guerrero, de acuerdo con todo lo que estamos escuchando, cometió un error político, porque a lo que ya existe, primero endurece su relación con el gobierno federal, que cada vez está más preocupado por lo que está sucediendo, y lo endurece a partir de una falacia. Claro. La falacia es la revocación de mandato, la consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral, porque ahora la crítica va a ser
ni siquiera conoce las leyes. No, y pone al PRD en una situación muy incómoda, porque Bueno, ¿cómo sales a defender al gobernador si está dando una declaración de algo que no se puede hacer? El problema de los políticos que no son serios o que no toman las cosas en serio. Pues mira, si tú vas a salir a apoyar al gobernador, pídele a tu equipo de abogados que te dé una opinión jurídica antes de lo que se puede hacer, antes de que tú establezcas una postura. Bueno, esto es lo que está sucediendo en el caso de Guerrero. Les queremos decir que ya cerraron los mercados europeos, esto es muy importante, porque cerró el mercado petrolero. Y el barril de petróleo tipo Brent, o el petróleo tipo Brent, que es la referencia, es el petróleo del Mar del Norte, cerró a $89.50. ¿Por qué es de alta relevancia? Porque el presupuesto de México establece... Barriles de $100. No, barriles de $85 en el presupuesto. Es decir, la mezcla mexicana es más barata que porque es crudo pesado y ligero, que el crudo ligero. Entonces, hay un margen todavía de $4.50 por barril antes de que entren ya las provisiones y los seguros en caso de que siga bajando el barril de petróleo. Bueno, que tengan muy buen fin de semana. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, pórtense bonito y nos vemos de nuevo aquí el lunes a las 7 de la mañana en mi primer café.